Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alfonso Lozano Valadez. Pertenezco al grupo de tercero G en la carrera de Contabilidad y hoy les voy a hablar del artículo 5 constitucional y de los artículos 1 al 53 de la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, hablemos del artículo 5 constitucional. Este nos habla sobre la libertad del trabajo, en donde nadie puede ser impedido de ejercer la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que éste sea lícito. Solo puede limitarse por una resolución judicial o por disposiciones de ley. También nos habla sobre la prohibición de trabajos forzados, donde nadie puede ser obligado a prestar trabajo sin su consentimiento, excepto si es un servicio militar, un trabajo comunitario impuesto como pena por delito o cargos públicos obligatorios, como por ejemplo ser jurado, vocal de mesa electoral, etc. También nos habla sobre regulación de profesiones. Para ciertos trabajos o profesiones se requiere título u autorización, por ejemplo para los médicos, abogados e ingenieros. También nos habla sobre la protección de la libertad laboral, en donde nadie puede impedir que otro se dedique a un trabajo lícito, y la ley castigará todo contrato o acuerdo que restrinja esta libertad, por ejemplo, cláusulas que prohíban trabajar después de renunciar. Aquí podemos ver algunos ejemplos del artículo 5 constitucional. En el primero, en donde nos habla sobre la libertad de profesión, vemos cómo una persona que quiere abrir una panadería puede hacerlo sin que nadie se lo impida siempre que cumpla con permisos sanitarios. Pero si ésta quisiera abrir una tienda donde vende drogas, no se podría porque esta es una actividad ilícita. En el otro ejemplo sería el ejercicio de profesiones reguladas. Un médico debe contar con título profesional y cédula expedida por la SEP para poder atender pacientes. Si alguien sin título se hace pasar por un médico, viola el artículo 5 y además incurre en delito. En el tercer ejemplo nos habla sobre la prohibición de trabajos forzados. Un empleador no puede obligar a un trabajador a quedarse más horas sin su consentimiento. Tampoco puede retenerle documentos, ya sea su INE o su pasaporte, para forzarlo a seguir trabajando. Ahora, pasemos al artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice este? Nos dice que la Ley Federal del Trabajo se aplica en todo el país y regula las relaciones laborales que se mencionan en el artículo 123 constitucional en el apartado A. ¿Qué significa esto? Que ningún patrón ni trabajador en México puede quedar fuera de esta ley si su relación es laboral, o sea, que tenga subordinación y pago de salario. ¿Qué importancia tiene esto? Que esto evita que las empresas inventen contratos civiles o mercantiles para evadir obligaciones laborales. Ahora hablaremos del artículo 2, que nos habla sobre el trabajo digno y la justicia social. Este nos habla sobre las normas laborales que buscan el equilibrio entre el capital y el trabajo, pero siempre priorizando la justicia social. Este define lo que es el trabajo digno o decente. Algunas características del trabajo digno son el respeto a la dignidad humana, la no discriminación de ningún tipo, ya sea de género, edad, religión, orientación sexual, discapacidad, estado civil, etc. El acceso a la seguridad social, tener un salario remunerador, una capacitación continua, condiciones seguras e higiénicas y el respeto a los derechos colectivos, como los de sindicato, huelga o contratación colectiva. El artículo 3 nos dice el trabajo como el derecho y un deber social. Nos dice que el trabajo no es una mercancía, debe de respetar la dignidad, no debe haber discriminación y se debe promover un ambiente libre de violencia. ¿Qué importancia tiene este? Su importancia es que rechaza la idea de comprar el trabajo como si fuera un objeto, ya que el trabajador es un sujeto de derechos. Algunos ejemplos de este artículo son: una empresa no puede ofrecer salarios distintos por la misma labor solo porque un trabajador es extranjero o de mayor edad. Otro sería que si un patrón condiciona ascensos a favores personales, está violentando la dignidad laboral. Y otro sería que también protege que las capacitaciones no sean solo obligación del trabajador, sino también un deber del patrón. El artículo 3 bis nos habla sobre el hostigamiento y el acoso sexual, en donde nos define cómo es cada uno de estos. El hostigamiento es el abuso de poder donde existe subordinación, por ejemplo, cuando un jefe contrata a un empleado. Y el acoso sexual no requiere de la subordinación,
Basta con conductas sexuales indeseadas que generan un ambiente hostil. Aquí hay algunos ejemplos. Para el hostigamiento es cuando el gerente le dice a su asistente: si sales conmigo tendrás un ascenso. Y para el acoso sería cuando un compañero de otra área le manda mensajes sexuales a una trabajadora sin que exista alguna jerarquía. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues ambos son causas de despido justificado y hasta de responsabilidad penal en ciertos casos. El artículo 3 ter nos da algunas definiciones clave. Nos define actores y algunos conceptos procesales, como por ejemplo la autoridad conciliadora, que son los centros de conciliación, la autoridad registral, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el tribunal, que es el juez laboral, el día, que es el día hábil, salvo que se indique natural, el correr traslado, que es cuando un tribunal notifica a una de las partes. Un ejemplo de esto sería si un trabajador demanda despido injustificado, primero pasa al centro de conciliación, si no hay acuerdo se va al tribunal laboral. Y la importancia de esto es que uniforma conceptos para evitar confusiones legales en los juicios laborales. El artículo 4 nos habla sobre el derecho al trabajo libre. Este dice que nadie puede ser impedido de dedicarse a cualquier trabajo que sea lícito y solo podrá vedarse cuando éste afecte a los derechos de terceros o a los de la sociedad. Algunas de estas limitaciones es que no se puede sustituir a un trabajador que exige reinstalación sin que el tribunal lo resuelva, no se puede negar el puesto a un trabajador que regresa tras una enfermedad o permiso, tampoco en huelgas legales, ya que no se puede reemplazar a los huelguistas. Algún ejemplo de cómo funciona este artículo es cuando una empresa no puede contratar a otra persona en lugar de un trabajador que está demandando su reinstalación, o si un empleado se enferma y al regresar no lo quieren aceptar de nuevo, están violando este artículo. El artículo 5 nos habla sobre estipulaciones nulas en los contratos. Este nos dice que son nulas las cláusulas que permitan el trabajo infantil, o sea, a menores de 15 años, establezcan jornadas inhumanas de trabajo, pongan salarios menores al mínimo, obliguen a comprar en una tienda específica, que permitan retener salarios como multas, que autoricen la discriminación salarial, que prohíban ejercer derechos como los sindicales y que registren con un salario menor al real. Algunos ejemplos de esto podría ser un contrato que dice: el trabajador no tendrá derecho a vacaciones. Esa cláusula ya sería nula. O también sería si el patrón paga 10,000, pero lo registra en el IMSS con 5,000 para pagar menos cuotas, eso sería ilegal y sería una cláusula nula. El artículo 6 nos habla sobre tratados internacionales en beneficio del trabajador. Este nos dice que los tratados y leyes se aplican si benefician al trabajador. Y pues un ejemplo sería que un tratado internacional establece 14 semanas de maternidad y la Ley Federal de Trabajo solo 12, entonces se aplicarían las 14, ya que esto debe favorecer la interpretación pro trabajador, o sea que siempre debe estar en beneficio del trabajador. El artículo 7 nos habla sobre la proporción de los trabajadores mexicanos en las empresas. Este nos dice que tienen que ser el 90% de los trabajadores mexicanos. Los técnicos y profesionistas también deben ser preferentemente mexicanos, a menos que no haya disponibles. Entonces, el patrón podrá disponer de un 10% que sean extranjeros, pero estos van a estar en la obligación de capacitar a trabajadores mexicanos para que puedan desempeñar este tipo de trabajo. Los médicos de la empresa deben ser mexicanos. La única excepción en este artículo es que esto no se aplica a los directores y a los gerentes generales. Un ejemplo de esto sería que en una minera extranjera en Sonora no puede contratar a 80% de ingenieros extranjeros. Debe capacitar mexicanos y mantener el 90% de nacionalidad. El artículo 8 más que nada nos da lo que es la definición de un trabajador. El trabajador es la persona física que presta un trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. Y aquí hay algunos ejemplos de esto. En el primer ejemplo podemos ver un obrero de fábrica. Juan trabaja en una maquiladora, entra a las 8, sale a las 6 y recibe órdenes de un supervisor. Aunque su salario sea manual, es un trabajador subordinado que está protegido por la Ley Federal de Trabajo. En el ejemplo 2 tenemos a un programador de software.
Ana desarrolla sistemas para una empresa tecnológica, cumple horarios, recibe órdenes del gerente y cobra un sueldo mensual. Aunque su trabajo sea intelectual y especializado, también es trabajadora bajo la Ley Federal del Trabajo. En el tercer ejemplo, tenemos un freelancer, que en sí no es un trabajador. Luis diseña páginas web como freelancer, cobra por proyecto, sin horarios ni jefe. Aquí no hay subordinación, por lo tanto, no se le considera trabajador según el artículo 8. Su relación es mercantil y no laboral. El artículo 9 nos habla sobre el trabajador de confianza. ¿Qué nos dice este? Nos dice que no depende del nombre del puesto, sino más bien de sus funciones, que pueden ser de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Algún ejemplo de este artículo sería una recepcionista llamada asistente de confianza. No lo es, ya que ésta solo atiende las llamadas. En cambio, un jefe de auditoría interna, aunque su puesto no diga confianza, sí lo es, ya que éste supervisa información más sensible. El artículo 10 nos habla sobre el patrón. Este dice que el patrón es quien usa los servicios de uno o varios trabajadores. También nos habla que si un trabajador a su vez contrata ayudantes, el patrón principal es el responsable también de ellos. O sea, que si algún trabajador contrata a alguien más, él no sería su patrón, sino que el patrón de éste pasaría a ser patrón de ambos. Aquí hay algunos ejemplos. Una empresa de construcción contrata a un maestro de obra y éste a 5 ayudantes. Aunque el maestro los contrata, la empresa sigue siendo el patrón, y la relevancia de esto es que garantiza que los trabajadores no queden desprotegidos aunque sean contratados por algún intermediario. El artículo 11 nos habla sobre los representantes del patrón. Este nos dice que los directores, gerentes, administradores y toda persona que ejerza funciones de dirección se consideran representantes del patrón. ¿Qué significa esto? Que aunque no sean dueños, sus decisiones obligan al patrón frente a los trabajadores. Aquí está algún ejemplo. Un gerente de planta despide a un trabajador de forma verbal. Aunque no lo haya dicho el dueño, el despido es válido legalmente porque el gerente lo representa a él. ¿Qué importancia hay aquí? Esto evita que los patrones se excusen diciendo "yo no lo ordené" cuando sus representantes toman decisiones laborales. El artículo 12 nos habla sobre la prohibición de la subcontratación de personal. Este nos dice que está prohibido que una empresa proporcione trabajadores propios en beneficio de otra, también conocido como outsourcing de personal. Hay una excepción, ya que solo pueden intervenir agencias de colocación en reclutamiento, selección o capacitación, pero el patrón real siempre es quien se beneficia del trabajo. Aquí hay algún ejemplo. Antes, las empresas contrataban a los trabajadores a través de otra empresa para no darles prestaciones. Ahora esto está prohibido, ya que si tú trabajas para una fábrica, esa fábrica pasa a ser tu patrón. El artículo 13 nos habla de la subcontratación de servicios especializados. Esta nos dice que sí se permite la subcontratación de servicios especializados o de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad principal de la empresa a la que van a beneficiar y que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, o la STPS. Un ejemplo de esto es que cuando una zapatería contrata a una empresa de limpieza, esta no forma parte de su actividad económica principal. Eso sí estaría permitido. Pero si contratara otra empresa para fabricar zapatos en su lugar, no se puede, porque esa sí sería su actividad preponderante o principal. El artículo 14 nos habla sobre la formalización de una subcontratación. Este nos dice que la subcontratación de servicios especializados debe constar en contrato escrito, en donde debe estar indicado el objeto de los servicios, el número aproximado de trabajadores que van a participar. Además, si la empresa contratista no cumple con sus obligaciones, el patrón beneficiario es el responsable solidario de ellos. Un ejemplo sería: una fábrica contrata a una empresa de mantenimiento eléctrico.
Si esa empresa no paga el seguro social a sus técnicos, la fábrica también responde ante la ley. El artículo 15 nos habla sobre el registro de las empresas de subcontratación. Este nos dice que las empresas que den servicios especializados deberán de estar registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. También deberán estar al corriente en obligaciones fiscales y de seguridad social y se deberá de estar renovando su registro cada 3 años. También existe un padrón público en línea de empresas autorizadas. Un ejemplo de esto sería: una empresa de seguridad privada solo puede contratarse si aparece en el padrón de la STPS. Si no está registrada, la relación laboral se entenderá directamente con el beneficiario. El artículo 16 nos da la definición de lo que es una empresa y un establecimiento. Este nos dice que una empresa es una unidad económica de producción o distribución de algún bien o servicio. En cambio, el establecimiento es una unidad técnica como sucursal o agencia, etc. Un ejemplo sería una cadena de restaurantes. La empresa es toda la cadena y cada sucursal es un establecimiento. Hay una importancia aquí: la diferencia entre las responsabilidades. La empresa responde como un conjunto, pero cada establecimiento aplica las normas de trabajo en su operación diaria. El artículo 17 nos habla sobre las fuentes supletorias. Este artículo regula lo que se llama el derecho supletorio en materia laboral. Si un conflicto no está regulado explícitamente en la Ley Federal del Trabajo, la autoridad, ya sea un juez laboral o el tribunal, debe resolverlo en base en lo siguiente: en los principios generales del derecho, que son ideas básicas de justicia, como nadie puede enriquecerse injustamente o a trabajo igual, salario igual; en la justicia social, que son los valores y fines del artículo 123 constitucional, en donde más que nada nos dice que debemos de proteger al trabajador como parte más débil de la relación; la jurisprudencia, que son los criterios obligatorios de la Suprema Corte o tribunales laborales; la costumbre, que son prácticas aceptadas en el mundo del trabajo, siempre que éstas no sean contrarias a la ley; la equidad, que son soluciones justas adaptadas a cada caso en concreto. Un ejemplo sería las nuevas profesiones no reguladas. Un piloto de drones trabaja para una empresa de mensajería, pero la Ley Federal del Trabajo no regula su oficio en particular. El tribunal aplica el principio de justicia social, reconociendo que debe recibir las mismas prestaciones que otros repartidores. El artículo 18 nos habla sobre la interpretación a favor del trabajador. Este nos dice que en caso de duda en la interpretación de las normas del trabajo, siempre debe prevalecer lo más favorable al trabajador. Un ejemplo sería: si hay discusión sobre si un bono es salario fijo o incentivo extraordinario y existe duda, el juez resolverá a favor del trabajador para que cuente como salario para prestaciones. El artículo 19 nos habla sobre la exención de impuestos. Este nos dice que todos los actos que estén relacionados con la aplicación de normas laborales no causarán algún impuesto. Algún ejemplo: firmar un contrato laboral, un convenio o una conciliación en el tribunal no genera impuesto de timbre ni un pago adicional. La importancia de esto es que facilita que trabajadores puedan reclamar sus derechos sin ningún costo fiscal extra. El artículo 20 nos habla de la relación y contrato de trabajo. ¿Qué nos dice este? Nos dice que la relación de trabajo es la prestación de un trabajo subordinado mediante el pago de un salario, y el contrato individual o contrato de trabajo es un acuerdo, ya sea escrito o verbal, donde alguien se obliga a trabajar subordinadamente a cambio de un salario. Y aunque no haya contrato escrito, la relación de trabajo existe y se producen sus efectos. Un ejemplo sería: si un trabajador entra a un taller mecánico y empieza a recibir órdenes y un pago semanal, aunque nunca firme contrato, legalmente ya existe una relación laboral. La importancia de esto es proteger al trabajador contra abusos de patrones que aleguen que no hay ningún contrato. El artículo 21 nos habla sobre la presunción de existencia de la relación de trabajo.
Este nos dice que se presume que hay contrato y relación laboral entre quien presta un trabajo personal y quien lo recibe. Y aunque no haya un contrato escrito, la ley siempre va a proteger al trabajador. Un ejemplo de este sería: Juan trabaja en una carpintería y recibe un pago semanal, pero nunca firmó contrato. Si hay demanda, el juez presumirá que existe relación laboral y la carpintería tendrá que probar lo contrario. El artículo 22 nos habla sobre el trabajo en los menores de edad, que es de 15 a 16 años. Este nos dice que los mayores de 15 pueden trabajar, pero con las restricciones que impone la ley. También nos dice que los que sean mayores de 15, pero menores de 16, necesitan el permiso de sus padres, tutores, el sindicato o alguna autoridad laboral. Deben cobrar un salario directamente, o sea que nadie más puede cobrarlos por ellos. Un ejemplo sería: un joven de 15 años quiere trabajar en vacaciones en una tienda. Puede hacerlo si su tutor lo autoriza y si no afecta su salud ni sus estudios. Y ese joven debe cobrar directamente, no el tutor. El artículo 22 bis nos habla sobre la prohibición del trabajo infantil. ¿Qué nos dice este? Nos dice que cualquier menor de 15 años tiene totalmente prohibido trabajar. De 15 a 18 años, solo si terminaron su educación básica, salvo que la autoridad permita llevar al mismo tiempo escuela y trabajo. Un ejemplo de esto sería: una empresa no puede contratar a un niño de 13 años para repartir volantes, y un joven de 16 que no terminó la secundaria no puede trabajar, salvo una autorización especial. El artículo 23 nos habla sobre algunas sanciones por el trabajo infantil. ¿Qué dice este? Nos dice que si se detecta a un menor de 15 años trabajando, se ordena su cese inmediato, o sea que éste deje de trabajar de forma inmediata. El patrón recibe una sanción, que normalmente suelen ser multas muy severas. Si el menor ganaba menos que un adulto en el mismo puesto, el patrón debe pagar esas diferencias. Menores de 18 no pueden trabajar en actividades peligrosas ni dentro del círculo familiar si afectan su salud. Aquí hay algún ejemplo. Si en una obra de construcción se descubre a un menor de 14 cargando ladrillos, la STPS sanciona a la empresa y el menor debe dejar el trabajo de inmediato. El artículo 24 habla sobre las condiciones del trabajo por escrito. Este nos dice: cuando no hay un contrato colectivo aplicable, las condiciones deben constar por escrito en 2 ejemplares, uno para cada parte, tanto el trabajador como el patrón. La importancia de esto es que garantiza que el trabajador y patrón tengan certeza de lo que está pactado. Un ejemplo sería: en una pequeña papelería, el dueño contrata a un empleado y deben firmar un contrato con salario, horarios, vacaciones, etc. El artículo 25 nos habla sobre el contenido obligatorio de un contrato individual. Este nos dice que el contrato debe de contener los datos completos del trabajador y el patrón, como su nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, su clave única de registro de población y también el domicilio del trabajador y del patrón. También nos dice qué tipo de contrato va a ser, si va a ser una obra, un tiempo indeterminado, determinado, capacitación o prueba. También nos dice que tiene que contener qué servicios va a prestar y debe decirlo con mucha precisión: el lugar del trabajo, la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago, la indicación de la capacitación si es que la va a recibir, también otras condiciones como descansos, vacaciones, etc. Y también beneficiarios en caso de fallecimiento. Un ejemplo sería: un contrato de un mesero debe especificar horario de 8 horas, pago de 9,000 mensuales, descanso semanal, capacitación en seguridad alimentaria y designación de beneficiario en caso de accidente fatal, además de todo lo mencionado arriba. El artículo 26 nos habla sobre la falta de un contrato escrito. Este nos dice que si no hay un contrato por escrito, el patrón es responsable de la omisión
pero el trabajador no va a perder ningún derecho. Un ejemplo de esto sería, una trabajadora doméstica nunca firmó contrato, pero eso no significa que no tenga derecho a un aguinaldo o a vacaciones. El artículo 27 nos habla sobre la determinación de los servicios. Este nos dice que si no se especifica en el contrato el servicio, el trabajador va a quedar obligado a realizar actividades compatibles con sus fuerzas, aptitudes y condición. Un ejemplo de esto sería, un empleado de oficina sin funciones definidas no puede ser obligado a cargar bultos pesados porque no son compatibles con su puesto ni con su salud. El artículo 28 nos habla sobre los trabajadores mexicanos en el extranjero, que fueron contratados en México. Este nos dice que cuando un mexicano es contratado en México para trabajar fuera del país, el contrato deberá de tener lo siguiente. Deberá estar por escrito, deberá incluir la repatriación a cargo del patrón, garantizar una vivienda digna, atención médica, información de autoridades consulares y debe estar aprobado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El ejemplo de este sería, una empresa canadiense contrata a soldadores mexicanos en Monterrey. El contrato debe establecer pago de viaje, vivienda en Canadá, seguro médico y contacto del consulado mexicano. El artículo 28A y 28B son programas de empleo en el extranjero. ¿Qué nos dicen? El 28A nos dice que cuando el empleo se realiza mediante acuerdos entre gobiernos, se respetan condiciones dignas e igualdad con trabajadores locales. El 28B nos dice que cuando son colocados por agencias privadas, estas deben estar registradas y garantizar vivienda, seguridad social y repatriación. Un ejemplo sería, una agencia mexicana coloca cocineros en un hotel en España. Debe de garantizar que reciban el mismo salario que un español y pagar repatriación si no se cumplen con las condiciones. El artículo 29 nos habla sobre la prohibición de envío de menores al extranjero. Este nos dice que no se permite contratar menores de 18 años para trabajos fuera de México, a menos que sean técnicos, artistas, deportistas o algún trabajador especializado. El ejemplo de este sería que no se puede enviar a un joven de 17 a trabajar de mesero en otro país, pero sí se puede enviar a un futbolista de 17 años con un contrato profesional en un club europeo, porque este es especializado. El artículo 30 nos habla sobre el trabajo en otro lugar dentro de México. Este nos dice que si el trabajador presta servicios en un lugar distinto de su residencia y a más de 100 kilómetros, se aplican las reglas del artículo 28. Un ejemplo sería, una constructora de Ciudad de México manda a un grupo de trabajadores a obra en Mérida, que son más de 100 kilómetros. El contrato debe prever vivienda digna, atención médica y gastos de traslado. El artículo 31 nos habla sobre obligaciones derivadas de los contratos. Este nos dice que si los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a lo que derive de la ley, la buena fe y la equidad. La importancia de esto es que evita que un contrato sea usado para abusar de un trabajador solo porque algo no quedó escrito. Un ejemplo sería, un contrato dice que el trabajador laborará de lunes a viernes, pero el patrón exige que trabaje sábados sin pagarlos. Aunque no esté escrito, la ley protege al trabajador porque no es equitativo ni de buena fe. En el artículo 32 vemos sobre la responsabilidad del trabajador. Este nos dice que el incumplimiento de normas de trabajo por parte del trabajador genera solo una responsabilidad civil y nunca coacción personal. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ser encarcelado por una deuda laboral. Un ejemplo sería, si un empleado no cumple con una tarea asignada, la sanción puede ser un descuento salarial o rescisión del contrato, pero nunca la prisión. El artículo 33 nos habla sobre la renuncia de derechos. Este nos dice que es nula cualquier renuncia del trabajador a sus salarios, indemnizaciones o prestaciones ya devengadas. Todo convenio
o liquidación debe hacerse por escrito, contener hechos y derechos y ratificarse ante la autoridad laboral. El ejemplo de este artículo sería: una empresa despide a un trabajador y le pide firmar una hoja diciendo: renuncio a todo lo que me corresponde. Esa renuncia es inválida. Solo tendrá validez si se hace en un convenio ratificado ante el tribunal o el centro de conciliación. El artículo 34 nos habla sobre los convenios entre sindicatos y patrones. Este nos dice que solo se rigen para el futuro, no pueden afectar prestaciones ya ganadas y no pueden referirse a trabajadores individualmente. Un ejemplo sería: un sindicato acuerda con la empresa reducir la jornada laboral de todos por una crisis económica. Este convenio no puede quitar vacaciones ya generadas ni aplicarse solo a Juan Pérez, sino a todos los trabajadores en conjunto. El artículo 35 nos habla sobre los tipos de relaciones de trabajo. Nos dice que estas pueden ser por obra determinada, por un tiempo determinado, por temporada o por un tiempo indeterminado. También estos pueden incluir un periodo de prueba o de una capacitación inicial, y si no se especifica, se entiende que es por un tiempo indeterminado. Aquí algunos ejemplos. Un contrato para construir una carretera es una obra determinada. Un contrato por cubrir una incapacidad de maternidad es por un tiempo determinado. Un contrato en una empacadora de fruta, solo en la temporada de cosecha, es de temporada. Y un contrato de un oficinista sin fecha límite es por un tiempo indeterminado. El artículo 36 nos habla sobre la obra determinada y nos dice que este tipo de contrato solo puede usarse cuando lo exija la naturaleza del trabajo mismo. Un ejemplo sería que una empresa contrata a albañiles hasta terminar el puente. El contrato termina cuando se finalice la obra y no antes. El artículo 37 nos habla sobre el tiempo determinado. Nos dice que puede estipularse únicamente cuando lo exija la naturaleza del trabajo, para sustituir temporalmente a otro trabajador y en los casos en los que la ley lo permita. El ejemplo sería: una empresa contrata a alguien solo para cubrir la incapacidad por maternidad de una empleada. Ese contrato es legal porque tiene una causa justificada. El artículo 38 nos habla sobre la explotación minera. Este nos dice que en las minas sin minerales costeables o en restauración de minas, las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo u obra determinada o para inversión de capital específico. Un ejemplo sería: una minera contrata geólogos para reactivar una mina abandonada. Si la mina resulta improductiva, el contrato se da por terminado. En el artículo 39 vemos la prórroga de los contratos. Este nos dice que si vence el plazo fijado y aún existe la materia de trabajo, el contrato se prorroga automáticamente. Un ejemplo sería: un contrato de 6 meses para pintar edificios continúa vigente si al terminar esos 6 meses aún no se ha terminado la pintura. Los artículos del 39A al 39F nos hablan sobre los periodos de prueba y la capacitación inicial. ¿Qué dice cada uno de ellos? El 39A nos habla sobre el periodo de prueba, que es de máximo 30 días, 180 días para puestos de dirección o especializados, y durante este tiempo el trabajador recibe un salario y prestaciones. El 39B nos dice que la relación para capacitación inicial es de máximo 3 meses y 6 para directivos o técnicos especializados. El 39C nos dice que deben constar por escrito y garantizar la seguridad social. El 39D nos dice que no se pueden aplicar varias veces ni usarse como pretexto para evitar un contrato indeterminado. En el 39E nos dice que si concluyen estos periodos y la relación subsiste,
el contrato se vuelve indeterminado. El 39F nos dice que el contrato indeterminado puede ser continuo o para labores discontinuas, por ejemplo, una temporada. Un ejemplo más concreto de todo esto sería: una empresa contrata a un ingeniero con 3 meses de capacitación inicial. Si al final demuestra competencia, automáticamente se convierte en trabajador de tiempo indeterminado. No pueden contratarlo varias veces bajo el término de prueba para no darle estabilidad. El artículo 40 nos habla sobre el límite de la duración. Este nos dice que ningún trabajador está obligado a prestar servicios por más de un año en un contrato, salvo que sea por tiempo indeterminado. El ejemplo de esto sería: una empresa no puede firmar un contrato de 5 años forzando al trabajador a permanecer. Al cumplir un año, el trabajador puede decir si éste continúa o no. En el artículo 41 hablamos sobre la modificación de las relaciones laborales. Este nos dice que las relaciones de trabajo no terminan cuando cambia el propietario, la empresa o la forma de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que si la empresa cambia de dueño, los trabajadores mantienen sus mismos derechos. Un ejemplo sería: una tienda de abarrotes cambia de dueño. Los trabajadores no pierden antigüedad ni prestaciones. El nuevo dueño debe de respetarlas. El artículo 42 nos habla sobre algunas causas de suspensión temporal. Este nos dice que se suspende la relación de trabajo, sin terminarla por completo, cuando haya alguna enfermedad contagiosa del trabajador, tenga incapacidad temporal por algún accidente o enfermedad, una prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador, la designación como jurado, autoridad electoral, etc., ausencia por cumplimiento de servicio público y falta de documentos exigidos por la ley. Un ejemplo sería: si un trabajador es arrestado por una falta administrativa durante 36 horas, el patrón suspende la relación laboral, pero no la da por terminada. El artículo 42 bis nos habla sobre las contingencias sanitarias. Cuando una autoridad, por ejemplo, la Secretaría de Salud, declara una emergencia de salud pública que obliga a suspender actividades laborales, nos dice que se hace referencia al artículo 429, fracción 4. En esos casos, el patrón debe de pagar al trabajador una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión, hasta un máximo de un mes. Si después de ese periodo, si la contingencia aún se prolonga, el gobierno puede establecer medidas adicionales. Algunos ejemplos de esto fueron la pandemia del COVID-19, que fue en el 2020, en donde la Secretaría de Salud declaró la suspensión de actividades no esenciales. Las empresas que cerraron legalmente podían suspender labores y debían pagar a los trabajadores un salario mínimo por día hasta 30 días. Si hay un brote de influenza en una ciudad, se declara emergencia sanitaria en un municipio y se ordena cerrar escuelas, restaurantes y oficinas. Los patrones deben suspender labores y pagar lo establecido en el artículo 429, fracción 4. En el artículo 43 nos habla de la suspensión de la relación de trabajo cuando el trabajador no labora y el patrón no paga salario, pero el vínculo no se rompe. Entonces se aplica de esta manera: si la enfermedad contagiosa o incapacidad por enfermedad o accidente laboral en la fracción 1 y 2 del artículo 42, desde que el patrón se entera o el IMSS otorga incapacidad hasta que termine el periodo fijado por el IMSS y no puede exceder lo que marca la ley del Seguro Social. Prisión preventiva o el arresto en las fracciones 3 y 4, desde que el trabajador acredite estar detenido hasta que lo absuelvan o termine el arresto. Si obtiene libertad provisional, debe regresar en máximo 15 días, salvo que el proceso sea por delitos contra el patrón o compañeros. A las comisiones o cargos públicos obligatorios en la fracción 5 y 6,
desde que deban prestarse sus servicios hasta un máximo de 6 años, por falta de documentos exigidos por la ley, en la fracción 7, desde que el patrón se entera hasta por 2 meses, y en trabajos por temporada, en la fracción 8, desde que concluye la temporada hasta que inicie la siguiente. En el artículo 44 nos habla de que cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción 3 de la Constitución, el tiempo de servicios se tomará en consideración para determinar la antigüedad de este trabajador. El artículo 45 nos dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones 1, 2, 4 y 7 del artículo 42 al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión, y en los casos de las fracciones 3, 5 y 6 del artículo 42 dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. El artículo 46 nos dice que aquí se establece el derecho de ambas partes, tanto del trabajador y del patrón, a terminar la relación laboral sin responsabilidad, siempre que exista una causa justificada prevista en la ley. Rescindir significa dar por terminada la relación de inmediato, y no es lo mismo que renunciar, ni que despido injustificado, y para que ésta sea válida, la rescisión debe basarse en las causas que señalan los siguientes artículos. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son causas imputables al trabajador, como por ejemplo el robo, faltas injustificadas, violencia, etc. O en el artículo 51, que son causas imputables al patrón, como por ejemplo la falta de pago de salarios, violencia contra el trabajador, reducción salarial injustificada, etc. Ahora, en el artículo 47 vemos las causas de rescisión por parte del patrón, en donde nos dice que el patrón puede despedir sin ninguna responsabilidad cuando el trabajador incurre en faltas graves, como lo son, por ejemplo, mentir sobre títulos o certificados, conductas inmorales o violencia, amenazas contra compañeros o patrones, más de 3 faltas injustificadas en 30 días, revelar secretos de producción, robo o daños intencionales. La obligación aquí es que el patrón debe entregar aviso por escrito al trabajador y a la junta o tribunal. El ejemplo sería, un empleado robar mercancía de la tienda. El patrón puede rescindir el contrato de inmediato con aviso escrito. En el artículo 48 nos habla sobre el derecho del trabajador en caso de un despido injustificado. Este nos dice que si el despido es injustificado, el trabajador puede elegir lo siguiente: la reinstalación en su puesto o la indemnización de 3 meses de salario. Además, el patrón debe pagar salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumpla una sentencia, con un tope de 12 meses y después intereses sobre el 2%. Por ejemplo, una empresa despide a una trabajadora sin motivo, ella demanda y el tribunal ordena que sea reinstalada o indemnizada. El artículo 48 bis nos dice algunas conductas improcedentes de las partes, ya sea un trabajador, patrón, abogados o testigos. La primera sería los sobornos o dádivas, que sería ofrecer dinero o favores a funcionarios o terceros. Lo segundo sería alterar documentos, como cambiar el contenido de un documento firmado por el trabajador para hacerlo parecer una renuncia. La tercera sería firmas en blanco, obligar al trabajador a firmar papeles vacíos para usarlos después, mentir en un juicio, que es presentar hechos falsos sobre salario, jornadas o antigüedad. La quinta sería obstaculizar notificaciones, negar la entrada al notificador, rechazar documentos, simular domicilios o razones sociales falsas para evadir los juicios. El sexto sería simular sindicatos, demandar un contrato colectivo sin tener trabajadores afiliados en el centro de trabajo. Las conductas procedentes de los servidores públicos, como los tribunales o conciliadores, serían las siguientes: levantar constancias de notificaciones falsas,
decir que se hicieron sin haberse realizado, omitir notificaciones dentro del plazo legal, retrasar deliberadamente audiencias o emplazamientos para favorecer a una parte, recibir sobornos de alguna de las partes, retrasar ejecución de sentencias o convenios ya firmes, aceptar pruebas irrelevantes solo para atrasar el juicio, retrasar resoluciones más de 8 días del plazo que marca la ley, ocultar expedientes para frenar el proceso, obstruir la constancia de representatividad sindical y negarse a recibir notificaciones en algún organismo público. El artículo 49 nos habla sobre la excepción al derecho de reinstalación. Este nos dice que el patrón no está obligado a reinstalar cuando se trate de trabajadores con menos de un año de antigüedad, sea de confianza, se trate de servicio doméstico o haya una relación laboral muy personal que haga imposible la reinstalación. Por ejemplo, si una secretaria de confianza es despedida, aunque gane la demanda, solo puede recibir indemnización, no reinstalación. El artículo 50 nos habla sobre las indemnizaciones en distintos casos. ¿Qué nos dice? Nos dice que el patrón debe pagar indemnización de acuerdo al tipo de contrato. Si es por tiempo indeterminado, son 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio si el trabajador lo solicita. Si es por tiempo determinado menor de un año, el salario de la mitad del tiempo de los servicios. Si es por tiempo determinado mayor de un año, sería el salario de 6 meses por el primer año y 20 días por cada año subsecuente. Si es por obra determinada, la indemnización es igual al tiempo que faltaba para concluir la obra. Un ejemplo sería, un trabajador con 5 años en la empresa es despedido injustificadamente, le corresponden 3 meses de salario, más 20 días por cada año, o sea que serían 100 días de salario adicionales. El artículo 51 nos dice las causas de rescisión imputables al patrón. Este dice que el trabajador puede rescindir su contrato sin responsabilidad y con derecho a indemnización cuando el patrón incurre en faltas graves. Algunas de las principales causas serían engañar al trabajador sobre condiciones de trabajo, reducir salarios sin justificación legal, no recibir salario en la fecha o lugar convenidos, violencia, amenazas o injurias por parte del patrón, sus familiares o representantes, reducción del trabajador a la servidumbre o actos inmorales en su contra, riesgos graves a la seguridad o salud en el lugar de trabajo, perjuicios causados maliciosamente por el patrón a las herramientas del trabajador o exigir actos que menoscaben la dignidad del trabajador. Un ejemplo sería, una empresa deja de pagar los sueldos durante 2 meses. Los trabajadores pueden rescindir su contrato y exigir indemnización. Otro sería que un patrón insulta y agrede a un empleado constantemente. El trabajador puede terminar la relación y demandar. El artículo 52 nos habla del derecho a indemnización. Este nos dice que cuando el trabajador rescinde por causas imputables al patrón, las del artículo 51, tiene derecho a la misma indemnización que recibirá en caso de un despido injustificado. Por ejemplo, si un patrón paga menos de lo pactado en el contrato y el trabajador rescinde, tendrá derecho a 3 meses de salario, más 20 días por cada año trabajado, si es que este aplica. El artículo 53 nos habla sobre las causas de terminación de las relaciones del trabajo. Este nos dice que una relación de trabajo termina en los siguientes casos: cuando hay mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o el vencimiento del término pactado, incapacidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación del servicio. Por ejemplo, si un trabajador acuerda con su patrón retirarse voluntariamente con un finiquito, la relación termina legalmente. Si un contrato era solo por temporada de cosecha, termina automáticamente al finalizar la temporada. En conclusión, y ya para terminar este video, el artículo 5 constitucional protege la libertad de trabajo y la prohibición del trabajo forzado.
La Ley Federal del Trabajo, en sus primeros 53 artículos, desarrolla los principios de un trabajo digno, la no discriminación, la protección a menores, los contratos formales y una estabilidad laboral. En la práctica, la Constitución y la ley están conectadas, ya que la primera fija los principios y la segunda los convierte en las reglas específicas. Sin embargo, la informalidad laboral, la falta de vigilancia y el abuso patronal son limitaciones frecuentes para hacer efectivos estos derechos.